Después de viajar en autobús alrededor de 4 horas desde Mérida, España, un trayecto no tan agradable dadas las condiciones del autobús y que el olor a las personas comenzó a ser bastante fuerte, al fin pude ver Lisboa, la capital de Portugal. Y qué mejor que llegar por el largo puente Vasco da Gama, uno de los más largos del mundo y el más largo de la Unión Europea, con cerca de 17 kilómetros de largo. Pues estamos en Portugal, en Lisboa, y estamos en la Plaza del Comercio, que es uno de los sitios turísticamente conocidos en Lisboa. Pero para no hacerles el enésimo video con los sitios usuales, el elevador de Santa Justa, la Plaza del Comercio y el Castillo de San Jorge o cosas así, vamos a hacer una caminata hasta el barrio de Belén para ver pues la orilla del río Tajo, que también se me hace súper interesante. Entonces vamos. Pero antes de irnos me gustaría platicarles sobre la Plaza del Comercio, ya que su historia es muy particular. Frente al río Tajo se encuentra una de las plazas más emblemáticas de Lisboa, la Plaza del Comercio. Su enorme espacio abierto ocupa el lugar que durante siglos tuvo el Palacio Real de Lisboa, destruido por el devastador terremoto de 1755, seguido de un tsunami y varios incendios. Después de la catástrofe, la zona fue reconstruida como parte de la Nueva Lisboa, impulsada por el Marqués de Pombal. La plaza, conocida también como Terreiro do Passo, quedó rodeada por elegantes edificios amarillos que originalmente albergaron dependencias del gobierno, aduanas y comercios. En el centro se levanta la estatua ecuestre del rey José I, inaugurada en 1775. Pero quizá el elemento más reconocible sea el monumental Arco de la Rua Augusta, que marca la entrada hacia el corazón de la ciudad. Desde aquí, Lisboa parece abrirse hacia el Tajo. Y no es casualidad, durante siglos esta plaza fue una auténtica puerta de entrada a la ciudad, por donde llegaban mercancías, viajeros y noticias procedentes de todos los rincones del mundo. Se supone que este era el muelle donde en algún momento, cuando estaba aquí el Palacio del Rey de Portugal, uno como embajador, como noble, llegaba a Lisboa por aquí, que fue de lo poco que quedó. Y según varias fuentes, este sería como el mejor lugar para llegar a Portugal, este muelle, que ahora pues queda como testimonio de la grandeza que tuvo la ciudad antes de el terremoto. Y bueno, todavía es bastante grande, bastante fastuosa. Vamos a seguir caminando. Y como les digo, este es un río, parecería el mar, pero no es mar. Pues vemos playas, vemos barcos grandes de hecho, pero en realidad es un río. Es el río Tajo, que empieza en España. El clima ha sido bastante benigno con nosotros. Hoy ha estado haciendo mucho calor en España, y ayer también aquí que llegamos fue un calor un poco terrible, pero ahora hay nubes y un viento súper agradable. Vamos a ver por aquí al fondo una especie de torre columna que es bastante grande, destaca con una estatua hasta arriba. Desde aquí no se va a notar demasiado. Esa estatua y esa torre, especie de pedestal gigante, indica el santuario de Cristo Rey. Tiene una escultura como el Cristo Rey de Brasil. Sin embargo, no sé si uno fue antes o uno fue después. Mi yo del futuro podrá identificar correctamente cuál fue antes, cuál fue después. Y además del Cristo, el santuario del Cristo Rey que está aquí, se ve más cerca el puente 25 de abril, que pues originalmente fuera llamado Puente de Salazar, pero en 1974, el 25 de abril, se restaura la democracia en Portugal. Es historia de Portugal reciente. Había una dictadura después de que cayó la monarquía, y pues se rebautizó este puente como 25
es un puente de metal que pues conecta ambos lados del río Tajo. Y después de sortear la terminal fluvial de Lisboa, que vendría a ser esta, no es como el edificio más bello de aquí, nos acercamos más hacia el puente 25 de abril. Aquí hay otra estampa, otra vista de este puente. También parece que nos acercamos hacia donde hay unas grúas para desembarcar productos, probablemente, quizá, seguramente, ¿no? Quizá Lisboa se mantiene como un centro de comercio marítimo. Recordemos que pues, fue uno de los imperios grandes en cuestiones de comercio, y pues el mar era una de sus principales fuentes de transporte, sus principales fuentes de ingresos. Bueno, aquí completamente ya nos salimos de la zona turística o más turística, y estamos donde están embarcando o desembarcando estos barcos. No se ven barcos tan grandes, seguramente los grandes buques no pueden entrar al río Tajo, o al menos no hasta Lisboa, y pues nos tienen que subir en unos barcos más pequeños quizá. También en algún video, de hecho buenos videos, hay un canal que se llama España Total que también habla de Portugal y que ha sido muy útil para planear este viaje. Hablan de los murales, grafitis en Portugal, en Lisboa específicamente. Pues aquí tenemos una muestra de ellos. Y bueno, esta ruta es muy frecuentada por gente que hace ejercicio, gente que se mantiene en forma, y más bien nosotros, las personas que no somos muy atléticas, quizá se nos haga algo pesado, porque aquí corren, van en bicicleta. Obviamente pues hay algunos turistas perdidos que, como yo, que vamos caminando y de repente algunos se cansan y rentan estas como scooters, no sé cómo se les llame, unas bicicletas. Y bueno, pues aquí está este espacio. Creo que nos vamos a alejar un poco del río Tajo, a ver en cuánto tiempo nos lo volvemos a encontrar. Bueno, y aprovecho un poco este espacio en el que no vamos junto al río para platicarles cómo llegamos. Nosotros estábamos en Cáceres y de Cáceres tomamos un autobús a Mérida, y de Mérida tomamos otro autobús hasta Lisboa, pero por lo que entiendo estos autobuses llegan de Madrid, entonces es como bastante sencillo, aunque muy largo, llegar de Madrid hasta Lisboa. Obviamente el trayecto no es nada cómodo. Yo solamente pasé unas 4 horas, pero hay gente que sí estuvo desde Madrid, y pues siempre los viajes en autobús tan largos, sin paradas o con pocas paradas de poco tiempo, son muy complicados. Había gente que ya olía bastante mal y se notaba en el ambiente. También había pues niños pequeños que ya estaban cansados y estaban llorando, estaban gritando, y pues personas que no se saben comportar del todo. Entonces pues dejaban basura tirada, subían los pies a los asientos, se ponían a ocupar 2 asientos, un desastre. Pero bueno, por fortuna llegamos a Lisboa. Primero hace este autobús que tomé, primero hace una parada en primero hace otra parada y luego se detiene en la terminal de 7 Ríos, que de ahí tomé el metro zoológico, y fue bastante sencillo llegar.
y ya llegamos a donde tenían los contenedores. Como ven, sí son contenedores de diferentes cosas, como de barcos grandes. ¿Será que sí hay barcos grandes en el puerto de Lisboa? Tal vez. Y este barco es un barco de vela. De hecho, también llegamos a un sitio donde están atracados muchos barcos de vela. Y el sitio para correr de las personas sigue aquí con muchas personas corriendo. Definitivamente ya no estamos cerca del circuito turístico. Pero es lindo, ¿no? Como caminar por estos lados, a conocer una ciudad como realmente es, y no solamente lo que nos quiere pintar los turistas. Obviamente pues hay que tener ciertas precauciones a la hora de caminar por los sitios, a usar el sentido común, aunque hay quienes tenemos el sentido común un poco adulterado, un poco laxo, y nos metemos en sitios y situaciones que quizá deberíamos evitar, pero nos encanta conocer. Y después de este lugar donde se tienen los contenedores, el puente 25 de abril, que desde allá se ve muy pequeño, pero desde acá ya se alcanza a notar la magnitud. Es un puente gigante. Como les digo, atraviesa el río Tajo, que aquí es bastante amplio, y no sé si lo puedan cruzar las personas a pie. Probablemente no lo averiguamos si está muy lejos. Ya llevo como una hora más o menos caminando y no creo sentirme con el poder para atravesar ese puente o intentar acercarme a donde sube, porque por lo que se ve todavía le cuelga hacia allá al menos 1 kilómetro, unos 500 metros quizá. No lo averiguaremos. Nosotros vamos a seguir intentando llegar a el barrio de Belén, que pues no debe estar ya tan lejos, espero. Hacia allá está la subida del puente. No, ni loco no voy hasta allá. Sí estoy loco, pero no tanto. Vamos a seguir. Puente 25 de abril. En estas pues especie de tubos, son un montón de cables que se juntan para que tenga más fuerza la estructura y se anclan en estos bloques gigantes. Y sí se podría construir, sí se podría cruzar a pie, porque tiene estas partes, en la parte superior tiene estas escaleras hacia abajo donde uno podría cruzar, y por lo que veo ese es un elevador. Supongo que en vez de ir hasta allá, hasta la parte más lejana donde suben los autos, puede uno subir de este lado al puente. De hecho dice experiencia puente 25 de abril, como con un mirador, pero no, vamos a pasar por hoy y quizá otro día podríamos venir a revisar el puente, otro día en el futuro. Otra cosa linda es que podemos ver el santuario de Cristo Rey con estos brazos extendidos desde aquí, y pues con el puente le da todavía más vista, una perspectiva diferente. Y sí, ya volvimos al río. Sin embargo, consultando el mapa, parece que no estamos todavía cerca de nuestro objetivo. No es que me haya cansado, sí camino mucho, pero pues la incertidumbre de estar en un sitio donde no conozco a veces hace que mi ansiedad se dispare un poco. Entonces sí me gustaría saber cuánto falta para llegar a donde tengo que llegar, pero está valiendo totalmente la pena, ¿no? Miren,
pescando. De hecho hay lugares designados específicamente para pescar. No sé qué están pescando, pero es un gran momento para hablar de que la cultura portuguesa, al menos en Lisboa, el bacalao es una pues cuestión muy importante. Hemos visto recuerdos, hemos visto incluso un centro interpretativo del bacalao. Entonces pues está en sus platillos, está presente en la cultura nacional, o al menos en la cultura de Lisboa. Y bueno, ya casi vamos llegando a nuestro objetivo. No lo vemos todavía, pero está hacia donde podemos ver una gran mole de lo que parece roca, cemento. Es el monumento de los descubridores. Ya casi llegamos. Y esta es otra zona turística. Ya vemos más personas, incluso vemos gente como de otros lugares, no solamente gente local. Y es el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología. Tiene este mirador, vamos a subir. El Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, conocido como MAT, M-A-A-T, inaugurado en 2016. Este espacio busca acercar al público a las expresiones artísticas y tecnológicas de nuestro tiempo. Su edificio, diseñado por el estudio británico ALA, AL-A, es una de sus principales atracciones. Su característica fachada de azulejos blancos refleja la luz del río y cambia de apariencia a lo largo del día. Además, su cubierta ondulante puede recorrerse y ofrece una interesante vista del río Tajo y de la ciudad. Y también hablan un poco del tema del idioma. No es tan sencillo comunicarse en Portugal y en español. De hecho, se piensa mucho que el portugués es muy similar al español, pero pues realmente en la vida real, al menos en mi experiencia, no ha sido así. Ni ellos entienden lo que les digo en español, o el poco portugués que pronuncio españolizado, ni yo les entiendo lo que ellos me quieren decir. A veces es mejor hacerlo en inglés. No toda la gente lo habla, pero sí hay quienes lo hacen, como para tener una mejor comunicación. Este sí es un gran barco que yo pensé que se iba a detener por ahí, pero por lo que veo se va a seguir hasta el punto de descarga de donde venimos. Sí, ya está siendo remolcado. Bueno, no es el barco más grande que he visto, pero sí es muy grande. Y de este lado el monumento. Ya casi llegamos. Y aquí debería ser un parque donde hay banderas del mundo, pero hoy no hay banderas. Está vacío. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué empezó a hacer de repente una brisa más fuerte que seguro se escucha en el micrófono? Y si no, pues se escucha. Y si no, pues sí hace una brisa muy fuerte. ¿Y por qué hacia allá ya no se ve tierra? Pues es porque hacia allá ya es el mar. Hacia allá ya no es el río Tajo. Entonces empieza el océano Atlántico y después está América. Que creo que por eso fue una gran idea que pusieran este monumento con forma de barco, con los navegantes, conquistadores y gente que hizo descubrimientos, que combatió en el mar y todo este asunto, ¿no? En el barrio de Belém se encuentra uno de los monumentos más reconocibles de Lisboa, el Monumento a los Descubrimientos, o Padrão dos Descubrimientos. Su enorme silueta, con forma de una carabela, que parece avanzar hacia el río, recuerda la época en que Portugal se convirtió en una de las grandes potencias marítimas de Europa. Aunque hoy parece un monumento histórico, su origen es mucho más reciente. La primera versión fue construida en 1940 con motivo de la Exposición del Mundo Portugués, durante el régimen del Estado Novo. Aquella estructura era temporal y estaba realizada principalmente con materiales perecederos. El monumento que vemos actualmente fue construido en hormigón y piedra de Leiria e inaugurado en 1960,
coincidiendo con el quinto centenario de la muerte del infante Enrique el Navegante. La figura que encabeza el conjunto es precisamente Enrique el Navegante, representado con una carabela en las manos. Detrás de él aparecen 32 personajes relacionados con la expansión marítima portuguesa: reyes, navegantes, cartógrafos, misioneros y otros protagonistas de esas épocas. Entre ellos encontramos a figuras tan conocidas como Vasco da Gama, responsable de abrir la ruta marítima hacia la India, Pedro Álvares Cabral, asociado con la llegada portuguesa a Brasil, y Bartolomé Díaz, el primer navegante europeo que consiguió doblar el extremo sur de África, entonces conocido como el Cabo de las Tormentas. Sin embargo, el monumento no representa solamente a navegantes. Su composición refleja una visión de la historia centrada en la expansión portuguesa y en la idea de un país proyectado hacia el océano. Por eso, actualmente también puede contemplarse de manera crítica. Aquella expansión produjo intercambios culturales y comerciales, pero estuvo igualmente relacionada con la conquista, la colonización y la esclavitud. Incluso las instituciones patrimoniales portuguesas reconocen que la interpretación tradicional de los descubrimientos ha tendido a presentar una visión triunfalista, dejando en segundo plano sus consecuencias más problemáticas. Frente al monumento, en el suelo, hay otro detalle que merece atención: una enorme rosa de los vientos realizada en mosaico de piedra, acompañada por un mapamundi. Este fue un regalo de Sudáfrica a Portugal y permite visualizar las rutas marítimas que conectaron a los portugueses con diferentes regiones del planeta. Y este de acá es el Monasterio de los Jerónimos, un conjunto monumental que está declarado Patrimonio de la Humanidad, que desafortunadamente por falta de tiempo no vamos a ver, pero pues si hacen esta ruta por el Tajo a pie o en bicicleta o en patín, van a poder verlo. Nada más programarse bien. Está justo aquí el monumento de los descubridores. Y al fin hemos llegado a la Torre de Belén. Está en reparación o en restauración, pero lo logramos. Aquí tenemos uno de los símbolos más reconocibles de Lisboa, la Torre de Belén. Su elegante silueta, rodeada por el agua cuando sube la marea, parece más propio de un cuento que de una antigua fortificación. Sin embargo, detrás de su apariencia decorativa existe una construcción concebida para la defensa de la ciudad y para controlar el acceso al puerto. La torre fue construida entre 1514 y 1519 durante el reinado de Manuel I, en pleno periodo de expansión marítima portuguesa. Su nombre oficial es Torre de São Vicente de Belém, un honor a San Vicente, patrón de Lisboa. Su construcción formó parte de un sistema defensivo que protegía la entrada del río, junto con otras fortificaciones situadas en ambas orillas del Tajo. El diseño se atribuye al arquitecto y escultor Francisco de Arruda y es uno de los mejores ejemplos del llamado estilo manuelino, una expresión arquitectónica portuguesa de comienzos del siglo XVI. Este estilo combina elementos del gótico tardío con influencias renacentistas y una abundante decoración relacionada con el mundo marítimo. Al observar la torre con atención aparecen cuerdas talladas en piedra, esferas armilares, cruces de la Orden de Cristo y motivos vegetales. La construcción tiene varios niveles. En la parte inferior se encontraba la antigua batería, donde se instalaron cañones destinados a disparar hacia las embarcaciones que intentaran entrar en Lisboa. La Torre de Belém ha sobrevivido a siglos de transformaciones en Lisboa y se ha convertido en un símbolo de la época en que Portugal miraba hacia el océano. Desde estas aguas partieron expediciones que conectaron Europa con África, Asia y América, transformando profundamente la historia mundial. En 1983 fue reconocida por la UNESCO, junto con el cercano Monasterio de los Jerónimos, como Patrimonio Mundial. Desafortunadamente, por las obras en las que se encuentra al momento de nuestra llegada, no la podemos conocer como deberíamos. Comenzamos el regreso al alojamiento y pude ver más de cerca el Monasterio de los Jerónimos de Belém, nombrado Patrimonio de la Humanidad,
por lo que lamento mucho no poder verlo, pero mi tiempo ya estaba medido por otras actividades a esa hora. Al menos pude observar por fuera lo bello del lugar. Pues ya pensábamos irnos a descansar, pero cerca del alojamiento se encuentra el Parque Eduardo VIII, si no estoy mal, que se hizo como un recordamiento de una visita que hizo este rey de Inglaterra a Portugal, a Lisboa específicamente, y pues se hizo este parque, se nombró este parque en su honor. Esto lo visitó a principios del siglo XX, y lo interesante es que, bueno, además de la historia del parque, es que nos encontramos con que está la Feria del Libro de Lisboa. La Feria del Libro de Lisboa es uno de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad, y durante sus días de celebración transforma el Parque Eduardo VII en un enorme encuentro entre libros, escritores y lectores. Se trata de una tradición con décadas de historia que actualmente reúne a cientos de editoriales y miles de títulos, desde las novedades más recientes hasta obras clásicas y publicaciones de pequeñas editoriales. En realidad es una de las ferias de libro más antiguas de Europa y del mundo. Más que un lugar para comprar libros, la feria funciona como un auténtico festival literario. A lo largo de sus instalaciones se organizan presentaciones, debates, lanzamientos, sesiones de autógrafos y encuentros con escritores. También existe una programación especialmente pensada para niños y familias, con actividades que buscan acercar la lectura a las nuevas generaciones. Uno de sus atractivos es precisamente el lugar donde se celebra. El Parque Eduardo VII es uno de los grandes espacios verdes de Lisboa. Permite reconocer los pabellones mientras se disfrutan de los árboles, las zonas de descanso y las vistas hacia el centro de la ciudad. La feria es organizada por la Asociación Portuguesa de Editores y Libreros, con la colaboración del Ayuntamiento de Lisboa y otras instituciones culturales. Su importancia ha crecido hasta convertirla en una cita habitual para lectores, profesionales de la industria editorial y visitantes. En ediciones recientes ha reunido cientos de pabellones y una extensa programación cultural. Abandonamos un poco la misión porque había mucha gente, pero tuvimos un intercambio interesante con las personas que estaban como representantes de las editoriales y con algunas editoriales. Y entonces pues aprendimos un poquito sobre cómo se maneja el mundo de la edición de libros aquí en Portugal y en Lisboa. Qué bueno que nos encontramos aquí con este lugar. Entonces con este cartel que dice gracias por la visita, ahora sí terminamos el video.